Buenas tardes. Hoy es martes 2 de agosto del año 2022. Quien les habla es el doctor Reimberto Pichardo Juan, abogado de los tribunales de la República, especialista en casos de corrupción. Soy el presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3. Y hoy vamos a tratar un tema que nos va a poner en relieve por qué la corrupción siempre le gana al pueblo dominicano y por qué aquellos que cometen actos de corrupción siempre se salen con la suya, ya sea de manera abierta o pasando por debajo de la mesa. Para ilustrar este ejemplo vamos a tomar el caso de la Nueva Victoria o lo referente a lo que fue la construcción de la cárcel La Nueva Victoria dentro del esquema de la acusación Medusa. Las personas que recibieron las contrataciones para construir esa cárcel, los descubrimientos de la investigación sobre la construcción de esa cárcel, los crímenes que se cometieron para tener los contratos de construcción de esa cárcel y cuál va a ser la sanción que esas personas van a recibir dentro de lo que es la acusación presentada hasta la fecha. Entonces, para poner las cosas dentro de contexto y que sepamos de cuánto dinero estamos hablando, o sea, cuánto dinero se le extrajo, se le robó al pueblo dominicano, tenemos aquí las declaraciones en video de la hoy directora de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, refiriéndose al tema. Veamos. Puede decir que no hay evidencia, que reitero, no se refirieron a la evidencia, le corrieron su barra, no, a todo lo que el Ministerio Público ha denunciado, que el plan de humanización es una estafa al Estado, una estafa en la que el Estado ha invertido más de 10.000 millones de pesos en un plan que algunas de las cárceles... Como acabamos de ver, estamos hablando de lo que ella calificó de una estafa al Estado dominicano de más de 10.000 millones de pesos. Ella está hablando del plan de humanización, lo cual involucra a todas las cárceles en lo que es el territorio nacional. Para que se tenga una idea de la importancia a nivel económico de la cárcel La Nueva Victoria, vamos a ilustrarlo con una publicación que hizo la periodista Nuria Piera, la cual el 5 de octubre del año 2020, bajo el título La realidad sobre la Nueva Victoria, en su portal digital N Digital, publica datos numéricos específicos de los montos en los cuales se presentó el proyecto de la cárcel La Nueva Victoria, la construcción en cuánto iba a salir y luego en cuánto terminó saliendo. En su inicio, la cárcel se supone que costaría 4.500 millones de pesos. Recuérdense que estamos hablando de que 10.000 millones se utilizaron para todo el proyecto o plan de humanización que iba a realizar Jean Alain Rodríguez, en ese entonces Procurador General de la República, en cuanto al sistema penitenciario dominicano. Y estamos hablando de el 45% de esos 10.000 millones. Así fue presentado, o sea, casi más de la tercera parte de esos 10.000 millones a los que se refirió Jenny Berenice Reynoso. Pero al final de la construcción, ya el proyecto iba por un monto de 6.900 millones de pesos. Estamos hablando del 69% del presupuesto destinado al plan de humanización por completo. O sea, ese 69%, esos 6.900 millones de pesos se encontraban en una sola cárcel, La Nueva Victoria. Ella habla de fraude y de que la mayoría de las cárceles o parte de las cárceles tendrían que ser demolidas y de manera específica, cuando se le pregunta en el video sobre la cárcel La Nueva Victoria, dice que habría edificios que también habría que demoler en cuanto a esa cárcel se refiere. Eso significa que la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que llevaba a su cargo, junto con Wilson Camacho, director de la PEPCA,
ya tenía la información específica de lo inservible que eran las estructuras de dicha cárcel, lo cual se debe a múltiples razones. Ahora bien, el asunto no se detiene ahí, porque se inicia una investigación, se tienen los montos, se puede tener la documentación, pero de ahí a comprobar que hubo acciones ilegales, pues eso es precisamente el fin de la investigación que se llevó a cabo. Esa investigación termina con la presentación de la acusación del caso Medusa ante el juzgado de instrucción, una monstruosa y, en nuestra opinión, poco manejable acusación que tiene 41 imputados, tiene más de 400 testigos y tiene más de 20 compañías como acusadas. No entiendo por qué se necesitan 400 testigos para poder verificar actos de los cuales se tiene más de 3.000 documentos, pero así decidieron hacerlo. Vamos a, en el contexto de la acusación Medusa, reducir para que se vea claro, sin ningún tipo de argumento, sin que sea posible la presentación de ningún tipo de excusa. Vamos a tomar a un pequeño grupo de personas que no fueron acusados ni están como testigos, o sea, no llegaron a ningún acuerdo con la PGR que conozcamos hasta el día de hoy, no fueron exentos de ser acusados porque figuran como testigos y simplemente no fueron acusados a pesar de que la Procuraduría General de la República hizo una investigación, que en esa investigación pudieron comprobar que esas personas cometieron actos criminales de manera específica, soborno. Llegaron a un acuerdo para pagar sobornos al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a cambio de conseguir los contratos de construcción de partes de la cárcel La Nueva Victoria y ganarse ellos el beneficio de dichas construcciones. Algunos de estas personas sí aparecen como testigos. Recordaremos que teníamos 5 compañías constructoras. Están las personas de Estructurat que llegaron a un acuerdo y figuran como testigos en la acusación. O sea, esas personas por lo menos tienen algún tipo de documentación de haber llegado a un acuerdo con la Procuraduría General de la República, lo que les daría, sin entrar dentro del contexto de que ese acuerdo sea perjudicial para el pueblo dominicano o no, o tenga razón de ser o no, tienen uno porque están en calidad de testigos. De igual forma podemos nosotros señalar a las personas del consorcio Remix Rotilla, quienes también se encuentran en calidad de testigos. Volvemos y repetimos, sin adentrarnos en el hecho de que estos hayan o no llegado a un acuerdo satisfactorio para el pueblo dominicano con la Procuraduría General de la República, por lo menos sí tienen un acuerdo y sí tienen en principio una razón jurídica para no estar acusados, dentro de la acusación, valga la redundancia, del caso Operación Medusa, en el contexto de la construcción de la cárcel La Nueva Victoria. Pero tenemos 3 compañías restantes. Está Pablo Yarul o Constructora Pablo Yarul y Asociados, está la constructora Wuxen y está MAC Construcciones de los Macarrulla. Vamos a tomar esas 3. Lo primero que tenemos que hacer es aclarar el hecho de que de 3 personas que llevan el nombre Macarrulla, la única persona, el apellido, perdón, Macarrulla, la única persona que se encuentra como acusado dentro de la Operación Medusa fue aquel que no firmó el contrato de construcción y tampoco negoció con Jean Alain el 20% del valor de la construcción en calidad de soborno. Tan increíble como suena, dentro de lo que fue el descubrimiento de la Procuraduría General de la República y su investigación, este caballero prácticamente se limitó a ser de muchachos demandados, a llevar y recoger dinero.
Fue lo único que hizo. Él no se encontraba cuando pactaron el soborno y cuando se firmó el contrato que iba a producir el dinero del soborno, tampoco. Esas dos personas que pactaron el soborno y que suscribieron el contrato que produciría el dinero del soborno e inclusive se llegó a prometerles a ellos la suscripción de una adenda posterior para que generasen o obtuviesen más dinero, fueron Lisandro Macarrulla Tavares, actual ministro de la Presidencia, que fue la persona que según la investigación de la Procuraduría General de la República pactó con Jean Alain Rodríguez el darle a él en pago del soborno el 20% del valor total asignado a la parte de la cárcel La Nueva Victoria que ellos iban a hacer. Luego tenemos a Víctor Lisandro Macarrulla, uno de los hijos del ministro, que es la persona quien, como gerente de la compañía Mac Construcciones, para cerrar el trato, firmó el contrato de la licitación que según la Procuraduría General de la República era una farsa porque ya todo estaba prearreglado. Eso es falsedad en escritura pública, porque es una licitación pública, y al suscribir la documentación, soborno por un 20%. Esto no lo decimos nosotros. Los datos precisos sobre las maniobras criminales realizadas por estas personas se encuentran en la acusación Medusa de manera precisa. En cuanto a Lisandro José Macarrulla Tavares y Víctor Lisandro Macarrulla Tavares, de la página 461 a la 467 de la acusación Medusa. No obstante habérseles investigado y haberse comprobado todo lo antes dicho, esas personas, a pesar de que están los hechos de ellos digitados en la acusación, no están acusados en ninguna forma. Lo que significa que ellos, que recibieron un contrato por encima de los 1.000 millones de pesos, 1.200 millones de pesos, de esos 6.900 millones del pueblo dominicano, no van a ser ni procesados, no van a ser condenados de ninguna forma según el contenido de la acusación y ni siquiera han llegado a un acuerdo de devolver algún tipo de compensación económica al Estado dominicano.